El miedo es la emoción que más nos reta nuestra experiencia humana y nos reta mucho porque a veces no sabemos qué hacer con él y nos reta mucho porque a veces nos desborda. Entonces, en este video te voy a compartir unas estrategias maravillosas, todas muy poderosas para que aprendamos a gestionar ese miedo y que el miedo no se nos suba encima y no nos empiece a controlar, sino que aprendamos a encontrar ese poder que siempre tenemos sobre el miedo. Vamos a empezar con estas estrategias para que aprendamos a usar el miedo a nuestro favor y que no nos terminemos paralizando o no nos terminemos evadiendo o desconectando de la vida solo por el miedo. Vamos a empezar con la primera estrategia. Me encanta porque es súper puntual y pragmática y vamos a transformar cada miedo que tengamos en un plan o en una acción. Quiero que pienses en algún miedo que tengas y que lo escribas y digas, bueno, voy a escuchar ese miedo, voy a reconocer que lo tengo, pero entonces si yo me quedo solo en el miedo me voy a quedar ahí paralizada para siempre. Lo que voy a hacer es que voy a coger ese miedo y lo voy a transformar en una acción. Por ejemplo, si yo tengo miedo a la repetición, de que se repita un patrón, de que se repita una situación que no me gustó, que no me hizo sentir bien, entonces lo que voy a hacer es, bueno, ¿cuáles son las acciones que yo voy a tomar para tomar ese miedo por las riendas y decir, esto no se va a volver a repetir? ¿Cuáles son las acciones que yo voy a tomar para asegurarme de que ese patrón que no me gusta no se repita? Y esto lo puedes hacer con cualquier otro miedo. Toma el miedo y transfórmalo en un plan o en una acción. Entonces, por ejemplo, tengo miedo a enfermarme, bueno, ¿qué voy a hacer para cuidar mi salud? ¿Sí? ¿O qué voy a hacer en caso de que me enferme? ¿Cómo lo voy a volver de repente un worst case scenario plan? ¿Sí? Un plan para el peor escenario posible, lo hago, lo escribo, ya lo vuelvo un plan, una acción y cierro el miedo y se acabó y no le voy a dar tanta cuerda y tanto espacio al miedo en mi vida. La segunda estrategia me encanta porque nos ayuda a conectar como con ese placer de vivir que a veces el miedo nos quita, ¿sí? O que a veces le entregamos al miedo porque el miedo no nos lo puede quitar, es algo que nosotros le entregamos. Y es saber que siempre al lado de un miedo está así en espejo un deseo. Por ejemplo, en el ejemplo de la salud y la enfermedad. Si yo tengo miedo a enfermarme, ¿sí? Y voy a actuar desde el miedo, voy a actuar todo el tiempo como corriéndole que la enfermedad me va a alcanzar. Pero ese miedo a la enfermedad me está mostrando es que yo deseo la salud. Entonces, si yo me muevo ante la vida por lo que yo deseo, yo me voy a mover así, como hacia adelante, como queriéndome acercar a eso que yo deseo. Pero si yo me muevo en la vida por el miedo, voy a moverme siempre como correteándole a ese miedo que me quiere alcanzar y me va a agarrar. ¿Y cuándo me va a agarrar? Siempre que tengas un miedo, pregúntate, ok, eso es lo que le temo, pero ¿qué deseo? Y el deseo me va a mover hacia adelante. Se ve parecido, pero es diferente. Al final es el mismo movimiento, ¿sí? Estoy yendo hacia allá, ya sea porque le estoy huyendo a lo que le tengo miedo o porque me estoy acercando a lo que deseo, pero se vive muy diferente. Y la vida vivida desde acercarme hacia lo que yo deseo es mucho más deliciosa, rica, maravillosa que estarle corriendo todo el tiempo a lo que le temo. La tercera estrategia que te quiero dar es una estrategia de meditación y visualización. Es simplemente que a veces cuando estamos muy conectados con el miedo, entramos en esa hiperconexión con el miedo que nos inunda, nos desborda, nos paraliza, nos sentimos como en pánico o en ansiedad todo el tiempo. Entonces quiero que pienses que cuando eso pasa es porque estamos demasiado conectados con el peor futuro posible. Y quiero invitarte a que te conectes con el mejor futuro posible. Al final, ejercicio de lógica, no tenemos ni idea qué es lo que va a pasar. Tú no sabes lo que va a pasar, yo tampoco sé lo que va a pasar. Entonces, si yo no sé lo que va a pasar, ¿para qué voy a invertir mi atención, mi energía, mis recursos internos en lo peor que va a pasar? ¿Para qué voy a hacer eso? Si acaso lo hago una vez, hago un plan para el peor escenario posible, lo meto en un cajón y no lo vuelvo a abrir. Pero estarlo pensando todos los días no tiene sentido. Vas a usar tu imaginación para crear ese mejor futuro posible. Y no solo vas a usar tu imaginación, sino que vas a ayudar a que esa imaginación baje a tu cuerpo, inunde tu ser y se expanda en esas sensaciones físicas que te genera el mejor futuro posible. ¿Por qué? Porque cuando tú conectas con esas sensaciones y emociones físicas, lo que vas a hacer es que vas a ayudar a que todo tu sistema nervioso se regule y deje de estar tan conectado con el miedo y empiece a conectarse con el deseo, con la posibilidad, con el placer y con la apertura. Para este ejercicio simplemente tienes que cerrar los ojos y visualizar cuál es ese mejor futuro posible.
Vas a decirle a tu mente, bueno, sí, ese peor futuro posible es una posibilidad, pero ahora vamos a imaginarnos el mejor futuro posible. Vamos a pelear con el peor, sino simplemente vamos a poner nuestra atención y nuestra energía en lo mejor que podría pasar. Y deja que te vengan todas las imágenes, sensaciones, estímulos. Puede que tú seas más auditivo, te vengan solo sonidos, puede que seas más sensitivo, más kinestésico y te lleguen puras sensaciones físicas, puede que sea más visual y te traigan muchas imágenes, etcétera. Deja que te venga, que te venga, que te venga, que te venga, que te venga todo ese mejor futuro posible, ¿sí? Todo ese mejor futuro posible que te inunde, que te llene. Y ahora pon atención en qué parte del cuerpo se siente esa sensación del mejor futuro posible. De repente la vas a sentir en el pecho o de repente la vas a sentir en la cabeza, no sé dónde sea. Y ahora vas a coger esa sensación y vas a imaginar que se expande por 2. Y ahora por 3. Y ahora por 4. Y que se expande así como boom, boom, boom. Y se expande esa sensación. Y deja que se expande y vas a sentir cómo te inunda el cuerpo y te vas a quedar ahí un momento. Y te vas a quedar ahí un momento sosteniendo esa energía y te vas a quedar ahí un momento sosteniendo ese mejor futuro posible. ¿Por qué? Porque te da la gana, porque lo puedes hacer. Hazlo, quédate ahí un momento. Y ahora vas a traer esa energía de regreso al centro, a tu corazón o a tu cuerpo, al centro que tú quieras. Y abres los ojos y ya. Eso es el ejercicio. Y la idea es que lo hagas varias veces en el día para que te conectes más con ese mejor futuro posible. Y vas a ver que entre más lo haces, más fácil va a ser. Y entre más fácil va a ser, vas a encontrar más de esas posibilidades en tu día a día. Sí, te las vas a encontrar más porque las vas a ver más. Y vas a estar más conectado con esa posibilidad. La cuarta técnica para navegar el miedo es un ejercicio muy lindo. Y es el ejercicio de entender cuál es la zona de tolerancia y cuál es la zona de pánico. Porque cuando estamos aprendiendo a lidiar con el miedo, no sirve de nada como lanzarnos de una a lo que más pánico nos da, que luego nos va a alterar más el sistema nervioso, que luego nos va a dejar más asustados y que luego va a seguir retroalimentando la idea de que sí hay que tener miedo. La idea es que tú pienses que tienes esta zona de tolerancia, ¿sí? En el centro de la zona de tolerancia está tu zona de confort, que es lo que tú ya sabes manejar, en lo que más te es cómodo y cómoda te sientes. Entonces está la zona de confort, la zona de tolerancia y la zona de pánico. Cuando estés pensando en moverte hacia la vida, en conectarte con la posibilidad de la vida, piensa en cuál es esa acción que está dentro de esa zona de tolerancia, o sea, que yo puedo tolerar, pero que sí me va a generar cierto nivel de incomodidad, o sea, que quiere decir que sí estoy expandiéndome un poquito, pero que no tiene que ser tanto que me lleve al pánico. ¿Cuál es esa acción? Entonces son acciones muy concretas, muy específicas. De repente, si yo estoy queriendo, no sé, salir en citas, pero me da pánico salir en citas, tengo que pensar una acción que se sienta como algo tolerable, una pequeña acción. Y así de pequeñas a pequeñas acciones, yo me voy saliendo de la zona de confort, voy tocando la zona de tolerancia y de a poquitos, me voy a ir acercando a la zona de pánico sin darme cuenta. Esa es la magia. Porque cuando yo expando mi zona de tolerancia, lentamente voy a tocar la zona de pánico y no me voy a dar cuenta porque ya voy a ir haciendo estas acciones que me van a ir expandiendo mi zona de confort. Esto no se trata de salirte de tu zona de confort, se trata de irla expandiendo de a poquito, ¿sí? Y este concepto de la zona de confort, zona de tolerancia y zona de pánico nos va a ayudar a hacer eso de una manera consciente y amorosa contigo mismo y contigo misma, porque no tienes que hacerlo a palo y a punta de sufrimiento. Esas son las 4 estrategias que quería compartirte hoy para que resumamos esto y te lo lleves muy claro. La primera estrategia es que vas a convertir cada miedo en un plan o en una acción. La segunda estrategia es que vas a tomar el miedo para luego preguntarte cuál es tu deseo y poner tu atención y tu energía en tu deseo y ya no en el miedo. La tercera estrategia es que vas a pensar más en el mejor futuro posible y menos en el peor futuro posible. Y la cuarta estrategia es que vas a tener en cuenta el concepto de la zona de tolerancia y la zona de pánico para que te ayudes a expandirte fuera del miedo de una manera amorosa, buscando ese punto de tolerancia que igual es un poquito incómodo, igual te reta. Entonces ahí las tienes, esas 4 técnicas para que tomes el control sobre el miedo, para que lo uses a tu favor y lo transformes en algo que te nutre, te expande, te llena de vida y no en algo que te contrae, te paraliza y te quita la vida y te desconecta de la vida. Así que si este video te gustó, te pido que le pongas like, te suscribas al canal para los próximos videos que te voy a compartir y compartas esta información con toda la gente que puedas. Yo hago esto con todo el amor del mundo, solo porque quiero compartir esta información. Te deseo como siempre y nos deseo a todos, a todas y a todas que sigamos creciendo en amor y en conciencia. Te veo en el próximo video. Chao.